Si te terminaron el contrato de trabajo y tú estabas incapacitado, estabas enfermo o habías sufrido algún accidente y deseas saber si la empresa está en la obligación de reintegrarte, este video es para ti. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Tu Abogado Laboralista. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario. Bueno, te voy a explicar entonces en qué consiste el fuero de estabilidad laboral reforzada por discapacidad. Lo primero que quiero que sepas es que no cualquier persona que se encuentre enferma o no cualquier persona que se encuentre incapacitada, pues la empresa está en la obligación de sostenerla en el trabajo. ¿Listo? Y aquí quiero que revisemos este tema. Lo primero, para que se pueda decir que una persona está protegida por el Estado y la empresa no le pueda terminar este contrato, pues esta persona debe tener como mínimo una pérdida de la capacidad laboral que sea superior al 15%. Es decir, si en algún momento a ti te llegaron a calificar la pérdida de la capacidad laboral y fue inferior a este porcentaje, la empresa te puede terminar el contrato con justa causa o sin justa causa y ni siquiera tiene la obligación de solicitarle autorización al inspector de trabajo. Pero puede que este no sea tu caso, puede que tu caso sea el siguiente, que tú seas una persona que has venido presentando problemas en tu salud y que tú le hiciste saber a la empresa tu estado de salud. Por ejemplo, que estás sufriendo de un cáncer, que tuviste un accidente en la moto, que estás padeciendo de una leucemia o que tuviste un accidente y que con ocasión de ese accidente pues te quedaron algunas secuelas en las cuales estás en un proceso de rehabilitación. Pues en este sentido, lo primero es que la empresa ya es conocedora de tu estado de salud y lo más probable es que dependiendo de la gravedad de tu estado de salud puedas tener una pérdida de la capacidad laboral que sea superior a este 15%. En tal sentido, la empresa sí está en la obligación de solicitar autorización al inspector de trabajo. Pero déjame decirte que también existen algunas situaciones en las cuales la empresa realmente no tiene por qué solicitar esta autorización. Y es en estos dos casos en particular. La primera, cuando existe una causal objetiva para dar por terminado el contrato de trabajo. Te lo explico. Una causal objetiva es, por ejemplo, cuando a ti te han contratado a través de un contrato a término fijo. Y resulta que la empresa no te prorroga el contrato, te pasa el preaviso. En ese sentido, pues esta es una causal que la ley permite para que el contrato se termine. Acá lo que toca revisar es si efectivamente esa causal si es válida o no es válida. ¿Esto qué quiere decir? Que puede que realmente te hayan contratado, por ejemplo, por un año. Y a los 10 meses te pasan la carta de preaviso. En un principio se entendería que el contrato de trabajo se está terminando sin ningún problema. Pero si nosotros analizamos el caso y logramos determinar que efectivamente la terminación del contrato no era porque se estuviera acabando este plazo, sino porque realmente la empresa no quería seguir contigo porque te estabas incapacitando mucho, porque sabían que tenías pendiente algún tipo de procedimiento médico, pues aquí cuando nosotros demandemos, a la empresa le corresponde demostrar que si bien existió esa causal objetiva para dar por terminado el contrato de trabajo, también tiene que probar dentro del proceso que ese cargo que tú venías desempeñando pues ya no se necesita dentro de la empresa o que ese cargo que tú venías desempeñando fue eliminado dentro de la empresa. ¿Listo? Esto por una parte. Ahora, debes tener en cuenta lo siguiente. Obviamente tú no sabes o al momento que te terminaron el contrato de trabajo ni la empresa ni tú sabían cuánto era ese porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral.
pero al menos la empresa ya era conocedora de tu estado de salud. Tú ya venías con unos problemas, ya venías incapacitándote, estabas pendiente de unas terapias, y aquí no importa que a ti te califiquen la pérdida de la capacidad laboral por encima del 15% después que te hayan terminado el contrato de trabajo. Acá es importantísimo es que tú hayas notificado a la empresa tu estado de salud, que la empresa realmente sea conocedora que tú estás en un estado de debilidad manifiesta. De ser así, y si se logra demostrar que tienes este porcentaje, esta pérdida de la capacidad laboral por encima de este 15%, aquí la empresa, para que se pueda exonerar de su responsabilidad, pues tiene que demostrar que o hubo una causal objetiva o que fue una terminación del contrato con justa causa. Si la empresa logra demostrar que fue o una causal objetiva o que existió una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, pues en ese sentido la empresa no necesita solicitar autorización al inspector de trabajo. Pero ¿qué sucede? Puede que cuando nosotros demandemos a la empresa realmente no tenga los medios probatorios para convencer al juez y decirle: señor juez, mire, efectivamente es que Pepito Pérez se encontraba inmerso dentro de la causal número tal del artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, la cual nos dio a nosotros el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa. Esto quiere decir que si tú eres una persona que tienes una afectación en tu salud moderada o severa, esto quiere decir que sea del 15% para arriba, y que la empresa no logre demostrar esa causal objetiva o esa justa causa, pues entenderá que la terminación de tu contrato de trabajo fue por tu estado de salud. Es decir, que fue una causal o fue motivada por situaciones realmente discriminatorias. En tal sentido, pues el juez ordenará la ineficacia de esta terminación de este contrato. Y esto trae unas consecuencias jurídicas que obviamente para ti son muy provechosas. ¿Cuáles son estas consecuencias jurídicas? Pues la primera, que a ti te tendrán que reintegrar a tu trabajo. Y lo bueno de todo esto es que cuando a una persona la reintegran, se entiende como si el contrato de trabajo nunca se hubiese terminado. Entonces imaginémonos que tú llevas por fuera un año de la empresa. Nosotros demandamos, ganamos el reintegro. Digamos que el proceso se demore 2 años, 3 años. Todo este tiempo que estuviste por fuera de la empresa estará en la obligación de pagarte todos estos salarios. Pero no solamente los salarios, también estará en la obligación de pagarte todas las prestaciones sociales. Y un tema que para mí es muy importante, también tendrá que pagarte todos los aportes a pensión. Ahora, tú estarás diciendo: bueno, a mí me terminaron el contrato hace más o menos 2 años, yo estaba enfermo cuando me obligaron a renunciar, o yo estaba enfermo cuando la empresa tomó la decisión de no prorrogarme el contrato, o yo estaba enfermo cuando la empresa me terminó el contrato de trabajo con una justa causa. ¿Será que todavía puedo demandar? Pues déjame decirte que sí. Tú tienes hasta 3 años para demandar el reintegro. ¿Listo? 3 años contados a partir del momento en que te terminaron el contrato de trabajo. Y si ya estás próximo a que se cumplan estos 3 años, pues mira, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que presentarle un derecho de petición a la empresa. Presenta un derecho de petición a la empresa solicitando tu reintegro. ¿Esto con qué sentido? Con el fin de que interrumpamos el término de prescripción, es decir, ese plazo máximo de los 3 años. Al presentar esa reclamación directamente ante tu ex jefe, pues nos permite correr ese tiempo por 3 años más. Es decir, al interrumpir la prescripción se volverá a contar el término por 3 años más y tendremos entonces el tiempo para poder demandar. Así que ya lo sabes, si este es tu caso, si conoces a alguien al cual le terminaron el contrato de trabajo, bien sea con justa causa, sin justa causa, estando embarazada, estando enfermo,
o en fin, que le hayan terminado el contrato de trabajo y esa persona considere que le vulneraron sus derechos laborales, o si esa persona eres tú, pues te invito a que contrates mis servicios jurídicos para que revisemos tu caso y en caso tal de que yo vea la viabilidad de reclamar tus derechos laborales, pues iniciamos la demanda ante el juez laboral. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es escribir por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Recuerda, única y exclusivamente escribir por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Y en tal sentido, revisaremos tu caso y te brindaré la información sobre mis honorarios. Ahora, si lo que tú necesitas es que yo te brinde asesoría sobre cualquier otro tema, bien sea laboral o pensional, pues con los mayor de los gustos te brindo la asesoría jurídica que necesitas. Recuerda que yo cobro por mis servicios de asesoría jurídica. Y lo mismo, si estás interesado en contratar mis servicios, entonces escribe por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que yo soy Aldo Machado, que soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Chao.